Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy comenzamos con el nuevo capítulo de este curso que corresponde a las derivadas. ¿Qué son las derivadas? Yo- Vamos a ver los objetivos primero de este curso. ¿Cuáles son ellos? En primer término, vamos a definir el concepto de derivada por medio de su interpretación geométrica. Segundo, vamos a comprender que esta derivada determina el valor de la pendiente para un valor x0 definido. Vamos a realizar aplicaciones de la definición de derivada que convierte una función en otra función y finalmente comprender el concepto de recta secante y recta tangente. Recordemos algunos conceptos. Una recta secante y una recta tangente. ¿Qué cosa eran? Una recta secante es una recta que corta a una curva en dos puntos, mientras que una recta tangente es una recta que toca o corta en un solo punto a dicha curva. Sabemos que una de las características principales de una recta, cualquiera que ella sea, es su pendiente m. En términos simples, esta pendiente, como es una recta, va a tener un valor numérico que representa la inclinación de dicha recta. Eso es lo que representa nuestra pendiente. En nuestro gráfico observamos una recta con dos puntos, x1 y 1, x2 y 2. Calculando la pendiente, tenemos esta fórmula conocida por ustedes que dice que la pendiente es y2 menos y1 dividido con x2 menos x1, o sea, la diferencia de las ordenadas dividido por la diferencia de las abscisas. Muy sencillo obtener cuando yo tengo dos puntos de una recta. De acuerdo a lo anterior, si yo tengo esta recta en esta curva con los dos puntos, voy a obtener nuestra pendiente ya conocida. Pero, ¿qué ocurriría en el caso de la tangente, donde conozco solamente un punto? ¿Cómo vamos a encontrarla si para calcular esta pendiente necesito estos dos puntos? Y2 menos y1, x2 menos y1. Esa es parte de lo que nosotros vamos a resolver con el concepto de derivada. Observemos. No olvidemos que la pendiente de una recta es lo que queremos conocer. O sea, deseamos conocer un método para encontrar este valor solamente conocido un punto. Entonces, supongamos que yo quiero encontrar la pendiente de esta recta en el punto número 1 para el valor de x. Como me falta otro punto, vamos a buscar otra recta. Observo la recta que acabo de dibujar. Tenemos los puntos x1 y 1 y x2 y 2. Por el mismo punto donde nosotros tenemos la recta que yo necesito esta pendiente. La pendiente de la tangente. Si yo voy moviendo la recta, si se dan cuenta, el x2 y 2 fue desplazándose. Aquí nuevamente lo volví a desplazar. Nuevamente, nuevamente, nuevamente. ¿Qué pasa con las distancias entre los dos puntos? La distancia cada vez se va reduciendo. Entonces, si observamos que el punto x2 y 2 cada vez más se acerca al punto x1 y 1, ya, ya observemos, ya teníamos esta curva y tenemos nuestra pendiente. ¿Cómo expresamos ahora el comportamiento cuando el punto x2 se acercaba al x1 en términos matemáticos? Observemos, tenemos nuestra curva, tenemos nuestra recta tangente que está aquí expresada con términos en una línea segmentada.
Y esta recta se va moviendo el punto x2 y 2 hasta el punto x1 y 1. Por lo tanto, en un instante, la pendiente de nuestra recta tangente se va a aproximar a la pendiente de nuestra recta secante. Como la pendiente de la secante era y2 menos y1, x2 menos x1, nos encontramos que al reemplazar queda simplemente que nuestra pendiente para la recta tangente también va a ser y2 menos y1 partido por x2 menos x1. No olvidemos que el punto x2 y 2 se está acercando al x1 y 1. Ahora, si cambiamos el valor de la ordenada y1 e y2 por f de x1, que es la imagen de x1, y f de x2, que es la imagen de y2, nos quedará entonces esta relación que ya habíamos definido, pendiente de la recta tangente como y2 menos y1 partido por x2 menos x1, sabiendo, ¿no es cierto?, que la relación de que la ordenada y es la imagen de x, tendremos que la pendiente de la recta tangente sería f de x2 menos f de x1, estos valores que acabamos de presentar. De esa manera, a partir de esta fórmula, y considerando que estos dos puntos están separados una cierta distancia, a esa distancia llamada incremento le vamos a definir como la diferencia entre las dos abscisas x2 menos x1. Para que lo entiendan, imaginemos que este está en el 1 y este hubiera estado en el 5. La distancia que hay entre 1 y 5 va a ser 5 menos 1, que es 4, o sea, restando las dos abscisas. Considerando entonces que esa variación es x2 menos x1, nosotros vamos a cambiar. Si se dieron cuenta, en el denominador ponemos ahora, en vez de poner x2 menos x1, ponemos la variación de x o delta x. Ahora, no olviden que el comportamiento de las rectas secantes hace que esta variación de x tienda a disminuir. Recuerden que en este dibujo, esta sería la distancia, pero cuando el punto está un poquito más cerca, va por aquí arriba, este incremento se va cada vez reduciendo. ¿A qué valor tiende entonces el valor de delta x? Eso lo van a deducir. Ya, volvamos al tema. Si nuestra pendiente de la recta tangente va a ser equivalente a f de x2 menos f de x1 partido por delta x, podemos expresar esto anterior como el, el incremento de x, o sea, la distancia entre x2 y x1, tiende a hacerse cero, puesto que los puntos se van cada vez más acercando. Y si analizamos ese comportamiento, vamos a proceder a aplicar límites, claro, porque la variación de x tiende a cero. Entonces, nuestra pendiente va a tener efecto cuando este incremento tienda a cero. Luego nosotros vamos a buscar el límite de esta relación, quedándome que la pendiente de la recta tangente equivale al límite cuando delta x tiende a cero de f de x2 menos f de x1, todo esto dividido por delta x. Bien, con este acercamiento y sabiendo que x2 es igual a x1 más delta x, esto producto de que esta variación delta x es x2 menos x1, entonces, si ustedes pasan este x1 al lado contrario, vamos a encontrarle que este x2 equivale a x1 más delta x, que es lo que aquí tengo expresado. Y si esto lo llevo a la definición, este que parecía como x2, ahora va a ser límite cuando delta x tiende a 0 de f de x1 más delta x menos f de x1 dividido por delta x. Es decir, la expresión nos va a quedar
¿Cómo escribimos en general estos límites? Bueno, como nosotros estamos sacando la pendiente de la recta tangente, es una forma de escribir lo que nosotros estamos expresando, la pendiente de la recta, a través del límite cuando delta tiende a cero, de f de x1 más delta x menos f de x1 partido por delta. También suele escribirse esta misma expresión de la pendiente como la diferencial de y respecto de x igual al límite. Fíjese, aquí cambiamos delta x por h, h es igual a 0, de f de x1 más delta x que ahora reemplazamos por h, menos f de x1, y nuevamente el delta x que reemplazamos con h. Son dos formas de anotar exactamente lo mismo, siendo esta una de la última, la que más vamos a ocupar. Pero hay otra forma más de escribirlo, f' de x. Esto también representa la derivada de la función, con una comita arriba. O sea, la derivada de la función f es igual al límite cuando un cierto incremento h tiende a 0 de f de x1 más h menos f de x1 dividido con h. Ahora vamos a la definición concreta de lo que es la derivada. La derivada se define como una nueva función. Esa derivada, la derivada de la función f, va a estar expresada por f' de x igual al límite cuando un incremento h tiende a 0 de f de x1 más h menos f de x1, todo esto dividido en h. Lo que hace es hacer tender una recta secante a una recta tangente, haciendo el valor h o delta x a un valor que se acerca a 0, tomando la pendiente de la recta secante para transformarla en una recta tangente. Por lo tanto, dado cualquier función, su derivada f' de x es igual a g de x, que es otra función. Vale decir, una derivada transforma una función en una nueva función de distinto grado. Si consideramos la definición anterior, podemos observar que la recta tangente a la curva en un cierto punto P representa la recta que pasa por P con pendiente f' de x. Ahora, ¿cómo vamos a calcular las derivadas de una función? Observemos. Tomemos la función f de x igual a x cuadrado. Esa va a ser mi función. Para hacerlo, primero, consideremos que nuestra función es f de x igual a x cuadrado. Si aplicamos la definición, o sea, la derivada de x, f' de x, debe ser el límite, cuando cierto h tiende a 0, de f de x1 más h menos f de x1 dividido en h. Recuerden que el h es el incremento o la distancia que hay entre x1 y x2. Reemplazamos por la expresión f de x, que es x cuadrado. Recuerde que en esta expresión todo el paréntesis representa nuestra variable x. Entonces, nos quedaría que la derivada de x es igual al límite cuando h o delta x tiende a 0 de x más delta x al cuadrado. O podría haber puesto más h al cuadrado. Restado con f de x1, que dijimos que era x al cuadrado, partido por la variación de x. Desarrollando este cuadrado de binomio, tenemos que nuestra derivada es el límite cuando delta x tiende a 0 de cuadrado de binomio, primer término al cuadrado, o sea, x cuadrado, doble producto del primero por el segundo, o sea, 2 veces x por delta x, ahí está expresado, más el cuadrado del segundo término, que sería el delta x cuadrado. Y le restamos este x cuadrado. Si observan bien, hay términos comunes. Este x cuadrado con este x cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Los cancelamos. Al cancelarlo, nos va a quedar solamente el límite de
como estos dos términos tienen delta x, hay un factor común. Factorizamos por delta x igual a 2x más delta x partido por delta. Y simplificamos nuevamente, ya que aquí hay un producto, quedándonos al final que la derivada f' de x es igual al límite, cuando delta x tiende a 0, de 2x más delta x. Ahora, si nosotros valorizamos y aplicamos el concepto de límite, como aquí mi variable es delta x, o h, que es lo que anotamos anteriormente, el 2x pasa a ser una constante. Sabemos que el límite de una constante es la misma constante, mientras que si delta x tiende a 0, esta va a ser simplemente 0. Luego, la derivada de f de x igual a x cuadrado va a ser f' de x igual a 2x. Y esta es una nueva función. No olviden que todos estos pasos que hicimos fue para evitar una indeterminación, ya que si yo hubiera, a partir de la definición original, lo que estamos viendo acá arriba, lo que estamos viendo aquí, que es nuestra definición, si yo hubiera aplicado directamente el límite, esta expresión se hace 0, quedándome x cuadrado menos x cuadrado, queda 0, partido por delta x, que también se hace 0, y quedaría la indeterminación 0 partido por 0. Por esa razón tenemos que ir eliminando la indeterminación. Primero, aquí quitamos los x cuadrados. Segundo, factorizamos para eliminar la indeterminación 0 partido por 0. Y ahora, valorizando, llegamos a que nuestra derivada f' de x es 2x más 0, o sea, 2x. Por lo tanto, la recta que es tangente a la curva f de x en P tiene una pendiente en ese punto cuyo valor es f' de x. Ahora bien, si yo represento mi función x cuadrado y represento la derivada, esta es una parábola, una curva, mientras que el 2x representa una línea recta. Ahí está. Pero si alguien me dice, profe, pero esta es una recta, pero yo necesitaba la pendiente. Claro, claramente que cuando tengo una recta, el acompañante de x es la derivada. Pero como esta es una recta que tiene muchos puntos, si yo quiero saber qué pasaba cuando toca en un punto específico, ya sea en el 1, en el 2 o en cualquier número, para encontrar esa pendiente, ¿qué haremos? Reemplazar la variable. Por lo tanto, si x igual a menos 1, basta con que reemplacen la derivada de la función, quedándome que el f' de x igual a 2x. Luego reemplazamos para x igual a menos 1, sería 2 por menos 1 igual a menos 2. Luego, la pendiente de esta recta que se representa en azul tiene valor menos 2. Y así sucesivamente, si yo presentara distintas otras rectas en distintos puntos, cada uno va a tener una pendiente distinta. Por ejemplo, si yo hubiera tomado un x igual a un medio, entonces nuestra pendiente de la recta sería 1. Bien, sigan revisando que se presentan otros ejercicios. Gracias.